Río de Vida presenta Vida en Abundancia. Trae el cielo a la tierra y vive hoy tu milagro con Dios. En los próximos minutos, desata tu fe y recibe lo sobrenatural. Comienza Vida en Abundancia. Muy buenas, Dios les bendiga a todos en este espacio, en este programa de Vida en Abundancia. Y bueno, estamos un día más, como tantas veces y cada semana, trayendo una palabra que esperamos que sea de ánimo, una palabra que sea para fortalecerles, una palabra que a fin de cuentas nos cambie la vida. Y no vengo sola, ustedes verán que hoy yo vengo acompañada con otra persona. Manuel, muy buenas. Buenas. Qué bueno estamos? Siempre venir de verdad con ¿Bien? alguien. Yo estoy como, o sea, venir conmigo es emocionante porque si vengo yo viene alguien nuevo. O sea Sí. que, pero yo soy el comodín Aparte aquí. de venir contigo es una aventura. Pues si no ha venido conmigo, si tú has venido en tu coche y yo en el mío, los dos a todo meter, que no sé, bueno, alguno se ha perdido y no he sido yo. O sea que- Contento de poder Pero qué estar bueno. aquí, de poder, bueno. y pasar- perdóname, te lo voy a decir así como en latino. ¿Y tú quién eres? Yo ¿Tú soy, quién eres, Manuel? ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes, Manuel? bueno, yo soy Manuel. Para muchos que a lo mejor quizá pues no me conocen, soy Manuel y bueno, somos, mi esposa y yo estamos de pastores en Elda, abriendo una pequeña obra. Nos envió el pastor Samuel a hacer una obra ahí misionera, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y estamos allí trabajando en Elda y bueno, ahí... Y qué bueno. ¿Y cuántos y bien. años lleváis allí? Estamos ya 4 años, estamos luchando allí contra viento, contra marea. Ay. Y muy bien, pero bueno, Dios es bueno y estamos contentos, estamos agradecidos de lo que está ocurriendo allí. Y bueno, Qué esperando bueno, a ver qué bueno. qué Dios tiene para este año, ¿verdad? No, déjame que le mande un mensaje a Rumi, porque se lo tengo que mandar así. Rumi, por estas que no has venido esta vez te has liberado, pero la siguiente caes, que cae. Que podía estar aquí. Sí, Qué bonito. pero bueno. ¿Sabes lo que me toca el corazón? Y yo lo digo con todo el amor. Tú eres gitano. Y es que para mí me apasiona pensar que un gitano pueda estar entre nosotros, pueda estar levantando el reino de Dios aquí en la tierra, pueda estar extendiéndolo, incluso la cultura pueda quedar a un lado, solo porque Dios va por delante. Sí, es verdad, ¿no? A nosotros algo que nos ha ocurrido ha sido que bueno que pues, Dios tocó nuestro corazón y Dios revolucionó nuestras vidas, ¿no? Y como siempre digo yo, o sea, yo nunca puedo dejar de ser lo que soy porque Dios me ha hecho conforme soy. Qué Y bonito. si Dios me ha hecho con un toque un poco flamenco, pues... Yo soy más pues, gitana que ¿qué tú, voy te a lo hacer, digo, no? ¿eh? Pero sí que lo que sí que hemos entendido mi esposa y yo es que la cultura no domina nuestras vidas, ¿no? Sino Ah, las domina qué Jesús bueno. y Qué bueno. y estamos apasionados. Y bueno, nuestra iglesia si algo tiene peculiar y particular es que somos un poquito de todo, ¿no? Tienes de todo, sí. Habemos gitanos, no gitanos, habemos de todo, gente de Sudamérica, gente de Ucrania, Ya ves. habemos, y bueno, Qué estamos, bonito, qué bonito, estamos la verdad que... contentos con lo que... Y para adelante, ¿sabes? A mí con me lo que Dios encanta nos ha porque a regalado. veces uno comparte o predica o nos enseña cosas de que Dios puede conseguir cambiar todo, hasta la cultura, y siempre hablamos de cultura de reino. Y en este caso yo he vivido, a la distancia, vuestro caso, el ver cómo Dios confronta y te mueve el suelo a tal punto que tú tengas que poner en orden todo, hasta la cultura. Fíjese usted que a veces nosotros decimos, yo sirvo a Dios, yo creo en Dios, yo cambiaría todo por Dios, pero cuando a uno le toca, no, mis raíces, pero yo lo hago así, y eso no varía en nada, porque tú dejas de amar. O sea, Sí. tú no dejas de amar tu esencia de No, donde no, tú has venido. Si usted es colombiano, rumano, búlgaro, si usted es gitano, si es payo, si es lo que fuere. Pero saber que Cristo va por delante y que lo que Dios marca es lo que hay que hacer, Sí, ¿no? mira, yo me encanta es increíble, eso. ¿no? En nosotros ocurrió algo increíble, ¿no? Y hermoso, ¿no? Porque, fíjate, yo soy el único hijo y el más pequeño. El Yo tengo mimao. 2 hermanas y mayores, entonces mi cultura me dice que yo tengo que estar al lado de mi padre y tal. Pero cuando recibimos el llamado de Dios, nos tenemos que ir a 80 kilómetros aproximadamente desde donde vivimos, en Torrevieja, ¿no? Entonces, claro,
yo, el único hijo, tengo que dejar a mis padres, ¿no? Entonces, pero cuando uno confía en el Señor, fíjate lo que son las cosas, mis padres conocen a Jesús, esa es la mayor victoria. Wow. Creo que podré hablarle de Jesús a muchas personas, pero la mayor victoria que tengo es poder que mis padres estén en el Evangelio, ¿no? Y a día de hoy, mientras que yo estoy sirviendo en Elda, ellos están congregándose fielmente en una iglesia, ellos a veces pasan 10 o 15 días sin verlos, y cuando les digo que voy para allá me dicen, no, hoy tenemos reunión, no ven, ven mañana, digo, y se ha cambiado todo, ¿no? Lo más fuerte, porque que cambie la cultura en mí, pues es fácil, ¿no? Por la edad, pero que cambien en personas como la edad de mis padres, ¿no? Pero como hace Dios, ¿no? Porque toca tu vida y empieza a tocar todo, la herencia, pero también de donde tú vienes, con lo cual ese es nuestro Dios, desde así funcionamos nosotros y qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Así que nada, ¿por qué estamos nosotros aquí? Una vez más nuestros pastores se han largado, una vez más, no, están cumpliendo una misión. En este caso, créanme, que los pastores Samuel y Raquel están cumpliendo una misión. Así es ellos verdad. Están en Israel y lo más fuerte es que ellos tienen la oportunidad, en nombre de hijos de Dios, de pedir perdón por a veces barbaridades que se hablan. Y en este caso, en España, a nivel político, ¿por qué hay ese afán por maldecir Israel, por cortarle las alas a esa nación? ¿Por qué hay ese afán tan grande en contra del pueblo, del amor de la niña de los ojos de Dios? Y en este caso los pastores Samuel y Raquel han podido viajar y ellos van a pedir perdón en nombre de todas estas barbaridades que se han hecho. Es algo que si uno escribiera en la historia, Manuel podría estar viendo en este tiempo. Hay un escrito añadido donde un pueblo se ha levantado una vez más para saber arrodillarse. Si mi pueblo pues supiera arrodillarse, ¿no? Si tomara la decisión de pedir perdón, la tierra va a ser sanada. Hay algo que el otro día entendimos en oración, ¿vale? Entendiendo lo de nuestros pastores que estaban allí. Incluso el viaje de nuestros pastores o sea, siempre se dice que el que viaja a Israel viaja con un propósito. Y nunca no lo entendimos el por qué les sembraron ese viaje. Y se lo sembraron encima. Exacto, o sea, sembraron, y se desplazaron hasta allí, ¿vale? Pero luego vimos que unos días antes ocurrió el tema que Netanyahu llamó a Mariano Rajoy para que el día 15 se reúnen alrededor de unas 50 o 60 naciones más o menos, y para tomar una resolución contra Israel. Y Mariano Rajoy dijo que no. Entonces, fíjate cómo coincide. Pero algo que entendimos en la iglesia y en lunes en la reunión de intercesión, yo oraba y uno, por ejemplo, personalmente, no hablo a modo personal, uno cuando una iglesia pequeñita que estamos ahí comenzando, pues uno ora por, pues lo típico, por nosotros, por las casas y tal, pero Dios en este tema me tocó mi corazón y me dijo que teníamos que empezar a tener mentalidades de ciudad a niveles de continente, porque los sucesos no van a ocurrir solo en mi casita, con mis hijos, con mi niño que no está aquí, no, sino algo va a ocurrir en el continente de Europa. Es el tiempo final de lo que está ocurriendo. Entonces la iglesia tiene que abrir un poco más la mente y meternos en oraciones de bendecir nuestra nación, bendecir las ciudades donde estamos. ¿Por qué? Porque, como siempre digo yo, nos acercamos más al Apocalipsis que al Génesis. Entonces, la historia es distinta. Es que si la iglesia no aprende a mirar hacia afuera, y siempre decimos que el mundo en este tiempo está siendo tan chiquito, está cogido en una mano, está agarrado en una mano, y todo lo que pase ya no es por desconocimiento de uno, es porque uno quiera estar metidito como, ¿no? Ahí el osito invernando dentro, pero si uno es llamado de verdad a mover la tierra, y esa es la autoridad que Dios nos ha dado, movemos nuestro corazón, nuestra casa, nuestra iglesia, pero tenemos la capacidad, si no fuera físicamente, espiritualmente, de mover naciones, territorios, ambientes, al punto que uno puede decir, ¿qué? Que sus pastores hayan ido a Israel a pedir perdón. ¿Y eso qué? Cuidado, que nuestra palabra tiene tanto poder que así como han sabido maldecir la tierra, maldecir a hijos de Dios, maldecir a veces su vida, mi vida, también hay quien se levanta para bendecir y para pedir perdón. Dice, hay un pasaje que me llama muchísimo la atención, ¿no? Y es Efesios 3:10, ¿no? Creo recordar que es Efesios 3:10, donde dice que la iglesia
está comisionada en autoridad Sí. para anunciar las virtudes de Dios sobre huestes y principados celestiales. Ya ves. Entonces tenemos que Autoridad. empezar a pensar, yo soy iglesia, yo estoy conectado a iglesia, entonces yo necesito moverme en esos principios que la palabra me demanda. Entonces Verdad. nuestros pastores no están en un viaje placentero, no están en un viaje que puede tener, Que lo va a dentro de ese tener viaje seguro, puede tener seguro. el privilegio, ¿no?, de pequeños placeres, pero están mucho Hay un más fin. allá que Qué bonito, la verdad. ese Esta vez sí placer, que sentimos que ¿verdad? han sido enviados, ¿eh? De hecho, oramos por ellos y oramos en la reunión y decimos, Sí. cualquiera podría estar ahí. Quiere decir que no es, no, es que son ellos. Quizá usted puede ir mañana y aún de propia voluntad decir, Señor, pido perdón. Y pido perdón de parte de mi familia, de mi ciudad, de mi iglesia, de lo que sea. Pero qué bonito que ellos hayan podido ser enviados, como la palabra de Dios ¿Te enseña, ¿no? acuerdas Así del, que, del pasaje, ¿no?, que decía cuando Abraham con Sodoma y Gomorra, ¿no?, Oh. que decía, y si hubiera uno? uno. Imagínate que el cielo está esperando que ese uno seamos cualquiera de nosotros, tanto como los que nos ven por televisión, como los que estamos aquí. Imagínate que el día de mañana Dios pudiera decirnos, hay algo que yo tengo mucho temor, ¿no? Y es que de las cosas que siento en mi corazón, que el día de mañana Dios nos dijera, es que estaba esperando que tú fueras ese Guau. uno. Entonces, De verdad. tengamos Dios es personal, temor, en eso. apartemos la visión esa de un viaje es placentero o estas cosas. No, Sí. miremoslo a la luz de la palabra, y hay cosas que la palabra nos demanda y a lo mejor podemos ser ese uno que el cielo está esperando, ¿no? De hecho, desde aquí lo podemos hacer. Quiere decir, si usted nos ve en Así este es. día y dice, sí, o sea que yo puedo pedir perdón por lo que está pasando en mi nación para que Dios bendiga esta tierra y quitar y romper y quebrar esa maldición, usted puede. De hecho, lo estamos haciendo y este quizá es el ánimo que damos a cada uno. En este tiempo, España nos vamos a unir en el país donde usted está, porque créanme que muchos países, muchas naciones han dicho maldición y han decretado maldición contra Israel, contra el pueblo de Dios, contra el mismo Dios. Pues qué bonito si usted y yo, donde estemos, le vamos a pedir perdón a Dios y vamos a pedir la paz por Jerusalén, la paz por Así es. Israel. Que Dios haga su obra allí, sabemos que ese lugar está cubierto, ese lugar está bien, nadie sabe medir distancias mejor que Dios Así y Él es. tiene lo suyo cuidado, cubierto, protegido. Así que aquí estamos, sí. Vamos a ver un vídeo, si te parece, en un momento, de acuerdo. pero vamos a volver y ahí vamos a entrar con el tema que aún no hemos dicho de qué va, pero No. ¡ay, qué lástima! No, La- lástima hoy no vale, hoy la lástima no entra aquí. Pero vamos a volver en un momento y sí que vamos a entrar ya en profundidades, vamos a entrar con el tema de hoy. Creo que es importante, interesante y desde ya les digo, no tiene que ver con casi la obra que haga Dios o la obra que haga el diablo, tiene que ver con la obra que yo determine hacer, con mi voluntad, porque hoy vamos a hablar del alma. Así es. Así que ahí les dejamos, regresamos en un momentito y que Dios les bendiga un montón. En unos instantes regresamos con Vida en Abundancia. Continuamos con Vida en Abundancia. Ya estamos de vuelta, ya hemos visto un vídeo, hemos descansado entre nosotros y ahora sí que vamos con el tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, esta palabra, aunque parezca que no existe, está aquí porque cuando yo la vi dije, Dios mío, esto es un pecado y de los gordos, ¿no? Vamos a hablar de la autoconmiseración, ¿no? Es un tema que a mí personalmente lo estuvimos tratando en la iglesia, en las reuniones de casa, y me tocó profundamente el corazón, ¿vale? Porque pude conocer hasta dónde podemos llegar en los límites de autoconmiseración, ¿no? Donde, Pobre de mí. claro, ese pobre de mí hasta dónde me es lícito, ese estado de egocéntrico, hasta dónde es posible, porque creo que en algún momento de nuestras vidas todos batallamos con algo así, ¿no? Es fácil. Pero el desconocimiento de meternos en esa actitud y de estar jugando y deleitándonos no correctamente en esas actitudes, pues trae consecuencias hasta niveles que bueno, pueden perjudicar seriamente nuestras vidas, ¿no? Entonces yo le quiero lanzar una pregunta a la audiencia a modo de introducción, y es,
si te estás encontrando en un estado desanimada, o si ahora mismo desanimado, o estás en un estado de dudando de lo que Dios puede hacer en ti o lo que no puede hacer en ti, teniendo promesa o palabra, o algunos pueden decir, es que nunca tengo una palabra, una promesa. Hay un libro que se llama Biblia, tiene 66 libros, libritos, ¿no? Entonces, esa es la gran promesa, ya tienes una promesa, ¿no? Entonces, para ese tipo de gente que estamos viviendo por y por la palabra de Dios, ¿hasta dónde podemos llegar a jugar? Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde crees que puedes estar permaneciendo en esos límites, sí. verdad? Fíjate que antes, Manuel, yo decía, no tiene que ver, y hoy en día tenemos que hablar de eso, con la obra en sí de Dios, ni la obra del diablo. Quiero decir, Dios ya, si usted ha conocido a Dios, qué pena si no lo ha hecho aún porque se está perdiendo lo mejor, pero si usted ha conocido a Dios, lo primero que uno tiene que saber es que está Dios, está el diablo, y está mi carne, mi voluntad, mi decisión. Este área del tema de la autoconmiseración tiene que ver con la decisión que yo tomé. Entonces, a veces uno empieza, creo que estoy atada, creo que es un demonio, creo que, porque, mira, me siento así. No, todo eso tiene que ver con la decisión que yo tomé. Entonces, si hoy usted se ve reflejado con lo que hablamos y dice, ¿cómo quito yo esto? Es que puede haber una opresión, puede haber una angustia, puede haber un malestar por causa de esto. Pero usted determina hoy cambiar o seguir así. Si sigue, evidentemente, uno siempre permitirá que el enemigo entre y destruya. Pero si uno decide cambiar, lo que uno hace es abrir puertas para que Dios se mueva. Así es, o sea, en el estado en el que podemos llegar y las consecuencias que se puede tener por ser una persona muy con una actitud de autoconmiseración, pueden llegar a traer depresiones o resentimientos donde podamos tirar al traste todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, estamos en alerta, hay algo que tenemos que entender, y es que una palabra que el otro día tocó mi corazón leyendo Génesis, y es que Dios no siempre va a estar contendiendo con el espíritu del hombre. Decía la Biblia, decía en Génesis, decía, no siempre te estaré contendiendo con el espíritu del hombre, porque ciertamente Él es carne y sus días son sobre 120 años. Entonces, esa actitud de, bueno, y mañana no quiero, no, mira mañana que no, estoy desanimado, sí, puede tener consecuencias terribles y que perdamos lo mucho que Dios quiere hacer. Sí, porque, Señor, abre puertas, y abre puertas. Las puertas están abiertas desde hace mucho tiempo, desde que Cristo entró en nuestros corazones, desde que Él tomó lugar de Rey soberano. La historia está ahora en ti, en mí, y en no jugar en campos donde el diablo son las armas que tiene para este tiempo. En estos días algo que escuchábamos y que quizá uno dice, bueno, tampoco tiene tanta revelación, pero tiene que llegar al corazón para que sea una revelación, es que donde vamos a caminar, hablemos de este año, ya caminó Dios. Eso nos decía la profeta Ida, y uno dice, tiene que venir la profeta a decirnos algo que suena tan evidente. Donde yo voy a caminar en este año, ya caminó Dios. Entonces, si Dios caminó y Él no hace mal las cosas, será que en este camino donde yo voy detrás de Él, para pasar por donde Él preparó, tiene que ser cambiado. Y yo decido cambiar en ese momento. Entonces, esta es una de las enfermedades que se llaman del alma. ¿Del alma por qué? Porque está en mi voluntad. Pueden ser cosas que yo he vivido, pueden ser cosas que me han herido, pueden ser un montón de cosas de mi pasado. Pero yo hoy determino empezar a caminar por donde Cristo ya caminó. Entonces, tenemos que cambiar la autoconmiseración por un estado diferente. Y ahora les vamos a hablar de esto. Exacto, o sea, hay que alinearnos bien con Dios. Sí, como han dicho tú, si Dios ya ha marcado el tiempo, si Él dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se haya compadecido en todo a nosotros. Sí. Entonces, Él entiende todo y Él nos ha marcado el camino. No podemos sacar un camino diferente, porque todo lo que hagamos fuera de ese camino, las consecuencias pueden ser terribles. Sí. Así que hoy, duras. Autoconmiseración, lo primero es que identifiquemos si está en nuestra vida, porque todos en algún momento somos el lamento.
En la España profunda eso es muy normal. ¡Ay, qué penita! ¡Ay, que no sé qué! Aun cuando te dan algo bueno, yo he conocido gente que les pasa algo bueno y automáticamente lo traducen como ¡ay, que me ha tocado 1.000.000 de euros! ¿Y ahora cómo voy a pagar? ¿Cómo hago yo para manejar eso? No se lamente por nada de eso. Luego lo haremos, laméntese del pecado, pero no se lamente en la vida por lo que le toca vivir, sino haga algo para que transforme toda esa situación y sea para bendición. Así que hoy estamos hablando de este tema, quizá lo escuchó, autoconmiseración, cámbielo si quiere por pobre de mí, el pobre de mí famoso, ¿no? Ay, qué lástima, pobre de mí, si es que todo me pasa a mí, si es que todo me llueve a mí. ¿Sabes que hoy yo en la mañana cogí el secador, hizo el secador, de verdad parecían fuegos artificiales, ¡chaca, chaca! Y yo digo, me tiene que pasar a mí enseguida, me tiene que pasar a mí justo que voy a la carrera. Ay, pobre de mí. Pues a lo mejor me voy a comprar un secador nuevo, fíjese usted, aunque no pueda pagarlo. Me lo compro. O cuando llegues ya lo tienes allí. ¿Uno nuevo? Señor, tomo esa palabra. Por ahí favor. alguien que sea de una marca de peluquería, por favor. Cierto, Hombre. somos muy lastimeros. Sí. Yo me acuerdo de mi abuela, Manuel, que siempre decía, una andaluza, una malagueña profunda, y decía siempre, ay, pobrecico, ay, alma mía, pero así como con un lamento. Hacías una gracia, hacías algo bien, ay, alma mía, ay, pobrecito mío. Y tú dices, ¿pobre? Pues si me declaran eso cada vez que abre la boca, qué pecado. Sí, Eso sí. la verdad es que sí. La verdad Ahora, es que ¿qué cosas produce? Aquí tenemos algo escrito y vamos a intentar ir en lo escrito porque está bien desarrollado y tiene buena verdad. escritura esto, Es ¿no? verdad. Entonces, ¿qué cosas, qué actitudes hay en una persona que es lastimosa o que echa a perder la autoconmiseración? Pone ahí, el lamento constante. Ay, en todo ese. Hay gente que es hasta en la voz, en el gesto físico. Ay, qué lástima. Mami, que has probado con un 10 y. Ay, qué alegría. A ver si la próxima vez también puedes aprobarlo. O sea, disfruta, no se lamente por todo. Que somos así de verdad. Lamento constante. Otra cosa que trae, si me echas una mano, ahí está escrito, ¿eh? Mira, dime. La falta de fe. Sí, exacto. Hay otra que dice el volvernos egocéntricos, volvernos egocéntricos, luego dejar de agradar a Dios. Uf. O sea, hay varias consecuencias que tiene la autoconmiseración y sobre todo hay una que me llama la atención y es una de las que está en el primer punto, es un instrumento del diablo. Ay, la pera. Ser carne fácil del diablo, ¿Sabes lo que a mí pensaba no me hoy? gusta. Hay gente que hoy en día se está declarando como cristiana que son guerreros, que son luchadores, que son intercesores, que ellos se ponen a la brecha. No hay manera de que usted se declare un guerrero de Dios, un luchador, un intercesor, uno que va a la cabeza de su hogar, si usted está practicando este pecado del alma. Exacto. Porque no puede ser que donde Dios me pone delante, yo diga, ay, es que esto no puede ser, ay, es que esto. Entonces, si usted declara que lo creo, que Dios se lo ha dicho, va a estar a la brecha, es una persona que cuando ora se mueve el cielo y la tierra, examine bien de que esto no esté en su vida. Una de las cosas que nos enseñaba y dice la lección en autocomiseración, que es un instrumento del diablo, es que estos estados pueden venir a nuestras vidas en momentos donde estamos haciendo la voluntad de Dios, donde estamos trabajando y peleando por manifestar la voluntad de Dios y de repente se pueden dar situaciones donde aparezca la carnada del diablo, donde aparezca ese cebo para que podamos faltar a nuestra fe. Y nos lo muestra con un pasaje en Mateo 16, 22, 23. Es el famoso pasaje cuando Pedro le dice a Jesús que no lo hagas, ten compasión de ti mismo. Y cuando Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, ¿no? O sea, el diablo, una de las cosas que va a venir es a traernos una voz en ciertos momentos donde necesitamos correr una milla más, donde necesitamos dar ese paso de fe. Siempre va a venir a traernos decir, hasta aquí la has hecho bien, qué forzado eres. Incluso religiosamente, porque yo creo que es fácil que la persona que se encuentre en un estado o una actitud mal, que diga, bueno, es que yo no puedo, es que... Pero hay algo que ocurre a gente que, entre comillas,
parece que nunca estamos expuestos a nada, que estamos fuertes, estamos valientes, estamos firmes. Entonces, como que el diablo no nos toca, sí que nos toca. ¿Con qué? Con palabras de decir, ¿le has hecho bien? Hasta aquí está bien. Relájate un poquito, ¿no? Exacto. Ya has dado bastante por este Eres muy tiempo. excesivo. Sí. O sea, ¿Qué palabra del enemigo y del diablo, de verdad que... Imagínate que encubierto puede llegar a bien, que oculto, que Fíjate disfrazado. como padres, Manuel, no es muy típico cuando uno ve que su hijo se ha esforzado en algo, se está esforzando en algo que le cuesta. Y llega uno en ese amor perfecto de padre o de madre y le dice, hijo, ya está, tranquilo, no te esfuerces más, no importa, tú has dado todo. Tenemos que ser hasta sabios en eso hacia otros y en ese consejo hacia nosotros. Dios, siempre que nos lleva a un nuevo nivel, lo que nos lleva es una nueva confrontación, por amor. Eso lo sabemos, que no es que Dios venga a dañar, pero cada vez que yo tengo que madurar, cada vez que mis huesitos tienen que crecer, que mi espíritu tiene que avanzar, viene una confrontación, donde escuchar lo que a un Pedro dijo nos va a hundir y nos va a parar de llegar a la meta. ¿Se imaginan que Jesús le hubiera escuchado a Pedro y cuando le dice, ten compasión de ti, Maestro Jesús, que hubiera dicho, es verdad, no voy a ir a Jerusalén? De todas me van a matar, me voy a llevar un golpe, o sea, mejor no. Nos hubiera cambiado la vida a todos, para mal. O sea, nada de la historia que está escrito hubiera podido ser real y hubiera podido ser aplicado a nosotros. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida habremos perdido oportunidades por habernos dejado llevar por este juego de la autoconmiseración? Mira, hay algo que lo que quiere hacer el diablo, ¿no? Y es lo que quiso hacer Satanás utilizando la vida de Pedro, ¿no? Que es paralizar nuestra fe, Sí. ¿vale? En el momento que nuestra fe se ve paralizada, en el momento que Satanás pueda estar poniéndonos esa trampa, ese cebo, no vamos a poder ver qué Dios quiere. Si la fe son los ojos del cielo, entonces en el momento que se paralice nuestra fe, ¿cómo vamos a saber y cómo vamos a poder llegar a ese lugar si nuestra fe se ha detenido? ¿Por qué? Porque le dimos lugar a esa parte de autoconmiseración en nuestra vida, esa actitud de autoconmiseración en nuestra vida, que ha provocado que se detenga todo el plan, todo iba sobre ruedas, todo iba en camino, hasta que ocurrió esa actitud de conmiseración en nuestras vidas, separa nuestra fe y de repente ya no podemos ver más Claro. el mundo. O sea, el mundo espiritual no lo vamos a poder ver de otra manera que no sea por fe. Yo lo digo, y aún la misma palabra. O sea, la Totalmente. palabra es, tú puedes ser un libro más en la vida, en tu vida, puedes tenerlo junto con una hermosa librería, o puede ser un libro de vida, porque le metes fe y empiezas a abrazarla y a recibirla en tu corazón. Entonces, si se nos detiene la fe, si le damos lugar a Satanás, imaginaros la falta de recursos que podemos llegar a tener. Sí. Mira, yo quisiera ver un vídeo. Te digo por qué. Porque a veces pasan unos minutos desde que uno empieza a escuchar algo y le tiene que llegar al corazón. Y lo primero que tenemos que ver en este día no es una charla porque estamos en televisión o en radio y hay que hablar, sino que uno tiene que llegar a decir, Señor, es cierto que esto es lo que me está pasando. Es más, la trampa del mismo enemigo es que en el momento que yo llego a ese punto donde aparece la autoconmiseración en mí, que a fin de cuentas es lástima de mí misma, en ese momento yo pierdo quizá de cumplir el propósito perfecto de Dios. Entonces me gustaría que hiciéramos un descansito, un vídeo en lo posible, y que pudiéramos reflexionar sobre esto para decir, hoy yo reconozco que esto es lo que me ha parado en tantas ocasiones, que lo justifico, lo aparento de muchas maneras, pero esto es lo que yo vivo en muchos momentos. Claro, como no conseguí confrontarlo y pasarlo, siempre vivo en ese lugar y ahí sí que me doy pena, claro que me doy pena. Sí, no hay más mundo que uno mismo. Que yo mismo, tú algo decías egocéntrico. Mi mundo y yo giramos alrededor de mí, nada más. Entonces, vamos a tomar un descansito, piensen, mediten y díganle al Señor en este momento, ese Dios tan poderoso que está ahora mismo a su lado, dígale, Señor, hoy reconozco que esto es lo que me está pasando a mí. Y regresamos en un momento y seguimos con mucha más información para confrontar todo esto y para erradicarlo de nuestras vidas. ¿Les parece que volvemos ya? En unos instantes regresamos con Vida en Abundancia.
Continuamos con Vida en Abundancia. Ya estamos de regreso y espero de verdad que hayan podido reflexionar y meditar, porque a veces hablamos tanto que lo bueno se nos pasa. Eso es como cuando uno come muy rápido y espera que hable de la comida. Cuando uno come muy rápido que ni saborea, tenemos que saborear y tenemos que aprovechar a tomar decisiones. Me recuerda cuando estoy comiendo y mi mujer me dice, ¿está buena? Que entre, está ¿no? buena y a veces hay que pararnos. Sí, sí, es verdad. Y es verdad que pasa. Está... Que me ha recordado el ayuno, hombre, que lo vamos a empezar también ya. Si es que dura en la vida. Dejar de comer es muy duro. Pero es verdad, tenemos que aprender a saborear las cosas. Sí. Cuando viene una palabra, es como cuando usted entiende que hay que perdonar. ¡Ay! Lo voy a aplicar. Usted entiende que hay que hacer algo de una manera diferente. Me voy a parar y lo voy a hacer. Hoy estamos hablando de autocomiseración y tenemos que, lo primero, lo que decíamos, reconocer si esto está en nuestra vida, porque es imposible avanzar. En el tema de servir a Dios, si usted pone autocomiseración, no encajan, no son ni primas ni parentescos, o sea, no pueden. Entonces, si estamos viendo, imagínese que esté en un ministerio usted, que con su familia tiene proyectos grandes, pero este intruso está dentro. Imagínese que tiene un proyecto con el Señor en su iglesia y que no puede si usted está lamentándose constantemente por las cosas. Tenemos que erradicar esto hoy. Sí, hay que confrontarlo. No tiene otra solución, no tiene otro remedio que ir al arrepentimiento, confrontarlo y poder darle el cara a cara que merece. El mayor problema que pasó Dios con el hombre fue el mismo hombre. O sea, el problema nunca fue que si el diablo tenía más autoridad. El mayor problema que siempre Dios ha pasado con el hombre ha sido el mismo hombre y la decisión del mismo hombre. Entonces, como personas necesitamos confrontar estas actitudes, este pecado. ¿Y por qué digo como personas? Porque eres tú y yo, no somos, o sea, claro. A veces parece como que somos personas, o sea, somos una persona, carne, hueso, y eres tú. Esa es la mayor ganancia, ese es el milagro. Creo que eso es lo que admiran los ángeles, es decir, cómo personas pueden llegar a combatir cosas espirituales que no ven, ¿no? Claro. Entonces, como personas necesitamos combatir y confrontar, ¿no? Claro está, tirar de la fe, de la palabra y de un corazón arrepentido, pero si no le plantamos cara, o sea, no va a venir Dios y la gente pone, fíjate, la gente para las soluciones aún toma estas actitudes de autocomiseración. Señor, tú lo ves todo. Uy, sí, oraciones Señor, que... toma tú el control, y Dios te está diciendo, ¿control de qué? Suéltalo. Claro. O sea, es pedirle a Dios que tome el control de algo de lo que cada uno de nosotros podemos tener el control. Debemos. Y Dios te dice, dámelo. Y tú dices, no, pero no lo suelto, toma tú el control. Y espera un momento. O sea, depende de Por eso le recordamos, estas son áreas del alma donde está nuestra voluntad, nuestros sentimientos, donde yo decido cortar con algo. Diferente es cuando estamos en una lucha espiritual contra el enemigo. Diferente es cuando Dios se ha tomado de su mano tratarnos de una forma personal en algo. Pero hay tantas victorias por conquistar que nos pertenece solo a través de una decisión, Manuel. ¿Cuánto cuesta a veces? Por eso decimos que no es conquistar al enemigo y todas sus huestes de maldad y todo. No, es conquistarnos a nosotros. Cuando uno se conquista a sí mismo, cuando uno es restaurado, cuando uno puede caminar en libertad, es donde Dios dice, ese es apto para trabajar. ¿Sabes lo que le digo yo muchas veces a la gente? A veces también creo que bueno, uno es excesivo, ¿no? Pero yo, como siempre digo, yo soy de una generación mucho más nueva, ¿no? Pero tienes tus años, perdona. Pero bueno, yo cuando hablo de este es el poquito tiempo, ¿no? Que llevamos 10 años en el Señor, ¿no? Y cuando la gente dice, veo a la gente unas consejerías y unas no sé cuánto, y yo siempre digo, yo no he necesitado nunca una consejería. O sea, ¿por qué? Porque eres un superhombre. No, es que lo tuve claro, tuve el amor de Dios, tuve claro que desde donde venía no podía estar jugando con lo que
lo que... Y hay una identidad, Entonces, que decimos mucho, la palabra identidad. Tú claro, tuviste una identidad en el momento. claro, y me agarré a eso, Sí. entonces decidí confrontarla. No entiendo, y yo siempre digo, no entiendo a la persona que se regocija en el no puedo, se Claro. regocija. O sea, es lícito que en la aflicción, en la batalla, en la carga, en la lucha, estés, bueno, Señor, Sí, sí. me duele, me cuesta, ¿vale? Pero lo que no entiendo es que te lo tomes como camping en esa actitud. Que Ahí hagas estaría el gran problema. camping ahí. Sí, camping en la autoconmiseración, camping en el no puedo, camping. Y a veces hemos estado años viviendo que hemos decorado tanto que parecía un chalet en un camping. Y ¿no? más que en ese lugar lo único que te hace pasar es hambre y Ujú. te seca. Mm. Entonces, No es agradable vivir ahí ni permanecer ahí. Por eso hoy les damos motivos y por qué rechazar esta enfermedad del alma que se llama autoconmiseración, esa lástima por uno mismo, que si fuera aún para ayudar a otros, qué bonito. Pero para uno y para destruirse a sí mismo no es válida. Fíjense lo primero, porque pretende que tengamos lástima, y lo decimos, lástima de nosotros mismos. Siempre que usted vea a una persona que tiene esta enfermedad del alma que se llama autoconmiseración, lo que va a ver es un ay, hasta en la voz. O sea, es difícil ver a una persona con lástima diciendo, ay, qué mal estoy. No, ay, qué pena. Y le das 9 cosas buenas, como haya una mala, tranquilo que su enfoque se va a la mala. No está permitido. De parte del cielo, le digo, tiene que empezar a ser una persona agradecida. Y fíjense el versículo que hay aquí. Es un versículo, el de Lamentaciones, el ¿no? 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¡Wow! O sea que se puede uno lamentar Sí, en algo sí. cuando uno Te está puedes mal. lamentar, pero en el pecado ¡Ey! no te ¿Y puedes... cómo es el juego entonces que estamos viviendo ahora? Que resulta que uno puede pecar, hacer barbaridades y uno sonríe como que no pasa nada, pero en cambio ve al otro tipo de persona que es que aún luchando en Dios, aún habiendo tomado decisiones correctas, se pasa el día, ay, que no sé si puedo ir a la iglesia, ay, que tengo trabajo, ay, que no lo tengo, ay, que... Tú dices, esa persona que está de alguna manera viviendo en Cristo, correcta, que quiere cambiar, se lamenta y el que está en pecado encima sonríe y le dice a la vida, pues lo estoy haciendo bien. Sí, ¡Qué barbaridad! Creo que tenemos que hacer un parón en nuestras vidas. Creo que algo que nos dice es la lástima sobre nosotros mismos. O sea, y poder nada más que estamos mirando ojos hacia nosotros mismos. Queremos ver más allá, pero ni siquiera nos estamos viendo a nosotros mismos, ¿vale? Entonces ahí el pecado ya ha tomado control sobre nuestras vidas. Pero la cosa es que tengamos hoy y intentamos con mucho amor hablar a la audiencia, a los que nos están viendo al otro lado de la televisión, de que tenemos que parar, tienen que parar. Y he hablado que tenemos que porque, cortar. bueno, vamos a llorar con el que llora No, y y a reír hay con el que ríe, áreas ¿no? que por ahí Todos uno- podemos pasar por ahí. Y pararse y empezar a mirarse uno mismo, ¿no? Yo le dije a la iglesia el domingo, le dije, no busquen a que Dios vaya a hacerlo en este año. O sea, los milagros de este tiempo no dependen de Dios, dependen de cada uno de nosotros. Cada vez de más, estar es en el verdad. lugar correcto y con la actitud correcta. Sí. Como iglesia caminamos con el favor de la palabra. Sí. Dios al hijo que permanece en lo correcto no cierra las puertas, no le dice un no, le dice un no a la persona que es autoconmiserativa, a la persona que siempre está La pena, la lástima, el autopena. dolor, la queja, de ahí viene la queja, ¿saben? Ahí sí que hay familiares, no la queja. Fíjate, estas palabras de Jeremías las estaba dando él mismo de parte del Espíritu, porque él estaba viendo una Jerusalén destruida. Evidentemente, uno cuando habla de autoconmiseración no está diciendo que uno de repente quite eso y sea lo más duro y sea lo más sin sangre que hay y no tenga sensibilidad. No. Uno percibe, uno entiende, uno ve una situación en su hogar, uno ve cómo está la tierra. Claro que se ve, pero es que Dios no nos dijo quédense y regocíjense en el dolor, en la lástima y en la pena. Aún Jeremías, el profeta, tuvo que levantarse y decir, estoy viendo todo esto, pero aún hay algo que me arde más, que es que de verdad se puedan lamentar por su pecado, no por lo que está pasando en sí. Claro. Hay algo que me encantó en esta historia de Jeremías cuando lo estuve viendo en el tiempo de la lección, y es cuándo marcar el tiempo en nuestras vidas, cuándo poder determinar un tiempo
para un cambio. Existe un tiempo en un cambio donde si no lo aprovechamos reconociendo el pecado, se nos pasa el tiempo y entramos ya en ataduras. O sea, no marcar ese tiempo, reconocer ese tiempo puede llevarnos a ataduras. Me explico. Jeremías en ese tiempo, él estaba en una situación, un valle destruido, Jerusalén destruida, todo caído, pero, y él marcó ese tiempo, ese pero, ¿no? Entonces él empezó a traer palabra de arrepentimiento. Él marcó el tiempo. El pueblo no marcó el tiempo, resultado 70 años de esclavitud. Entonces, no es un juego. Hay un tiempo en el que cuando no se interpreta, no se reconoce, no se arrepiente. O sea, que una lamentación lo que está diciendo es un aviso para confrontar algo. Claro, a lo que tú me estabas diciendo, lamentémonos por un momento, está bien, lamentemos, pero reconociendo el pecado y que eso nos lleve a decir, Señor, me arrepiento de mi pecado, me lamento en los pecados para tener arrepentimiento y que produzca arrepentimiento. Pero si no hay esa situación, ese momento, imagínate que se nos pasa el tiempo. O sea, Jeremías fue diferente en su generación. Él vivió un tiempo de cautiverio, un tiempo difícil, pero porque él marcó ese tiempo, él marcó ese tiempo que reconoció el pecado y empezó a hablar salvación. Y lo hizo él. Me encanta pensar que tenemos tanta capacidad, tanta autoridad. Yo me estaba imaginando una familia que lo esté pasando mal a nivel económico, a nivel la cosa va mal, no sé cómo, todo sale, incluso a lo mejor a veces diezman, a veces no, ahí está, y hay un problema, un momento de lamento. Es un momento en el que uno dice, yo no puedo más con esto. Tiene dos opciones. O confrontar esa situación y decir, claro, es que yo no estaba ofrendando como debía, yo no estaba dando como debía, yo no estaba administrando mi economía como debía, cojo ese ejemplo. Entonces, yo voy a confrontar y voy a cambiar, con lo cual no voy a dejar lugar al lamento. Lo que yo voy a hacer es buscar una salida para que la cosa tome color y Dios pueda entrar ahí, pero la tomo yo. La otra es que siga lamentándome, no tengo, voy a ver si el banco me da, voy a ver si me pido a mis padres, ay, no puede ser, es más, no voy a diezmar, porque no tengo, o sea, y entra uno en ese círculo donde se vuelve un pecado por causa de no haber sabido confrontar el lamento. Hablaba con una persona, ahora que has tocado ese tema, hablaba con una persona y miren hasta dónde Dios puede llegar a ser bueno, hasta dónde Dios puede llegar a ser fiel, misericordioso y abundante en gracia para con nosotros, ¿no? Me habló una persona y me decía que toda la situación que estaba viviendo era porque una vez tocaron los diezmos y no sé cuándo, y todas las consecuencias estaba viviendo, y era eso, y digo, para un momento, vamos a ver, el error lo has cometido, porque lo que es de Dios, pero no creo en un Dios que te esté pagando las consecuencias y pagando las consecuencias. Dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Devuélvele de nuevo a Dios, pídele perdón, reconoce, y verás cómo Él restituye. O sea, esto no es ley, no es, la has hecho, la vas a pagar. Ahora, sí que tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber perdón. Él ha restituido y Él es el hombre milagro de la iglesia. O sea, es una persona que si alguien está viviendo milagro en primera persona, pero porque hubo, como dices, ese arrepentimiento. Sobre todo, por ejemplo, el tema del diezmo, ¿no? Es un tema delicado. Es un y en tema cualquier área, porque uno, exacto, es que si uno, por eso vivimos una vida práctica, real, ¿no? Donde la palabra de Dios toma consistencia, toma fuerza, pero imagínese que sea en la salud, en relaciones familiares, en el ministerio, en cuántas áreas que usted está viviendo ahora que dice, aquí está entrando, y yo lo percibo, la lástima, la autoconmiseración, pero yo no estoy haciendo nada por cambiarlo, la cosa se va a poner seria. Entonces, si bien ese momento me atrevo a decir que esa tristeza, ese lamento es lo que Dios está usando como semáforo para que usted diga, es tiempo de cambiar, es tiempo de confrontar, porque donde hay arrepentimiento viene la restauración de Dios. Y ahí sí se pueden hacer cosas nuevas, ¿no? Exacto. Fíjate que la lección dice que algo como estaba comentándonos Lupe, de que podemos estar un tiempo lamentándonos, pero hay un tiempo que ese mismo lamento nos tiene que llevar a algo más, ¿no? Dice la lección que Dios nunca nos permite que nos entreguemos a un lamento eterno por las circunstancias de nuestra vida. O sea, Dios no va a permitir que siempre esté esas circunstancias llevándonos a un lamento eterno, a siempre. Parece como que este es el fin de mi vida.
aquí me quedo. ¿Te has De juntado esta con no gente salgo. así, Manuel, que vas a hablar y más que... Dios te bendiga, hermano, dime que... Y tú, uy, mejor saludo y paso por el otro lado, porque ya sabes que esa persona está impregnada de esto. Entonces, increíble. ahí hizo acampada, como decías tú, ahí se quedó Eterno, es un eterno, lamento eterno, ya eterno. es parte de su vida. Ahora la cosa es lo que, como nos está diciendo la lección, es para siempre ese lamento eterno. Dios dice que no es para siempre ese lamento eterno, Total. que solo es para Hay un que momento. salir de ahí. Es un momento donde Mm. es como una transferencia de egos, ¿vale? Oh, Es como... repite esa me frase. bajó la paloma. Y repite esa frase. pum, me A ver, ha a ver. venido, Sí, ¿no? venga, venga. Espero que no se huele. A No, ver. no se vuela, no se vuela. Es como una transferencia de egos lo que ocurre, ¿vale? Es como en ese momento Dios permite que ocurran esas cosas. Sí. ¿Para qué? Para que podamos nosotros dejar lo que somos y empezar a entregarle a Dios el control. Entonces, hay un momento en que tenemos que bajar, tenemos que tocar suelo. Oye, estoy empezando a pensar que esto es como una algo bueno. O sea, Sí, siempre que yo no me agarre ahí, o sea, es algo bueno para decir, algo está pasando. Ah, es Correcto. que mira, algo está pasando, aquí tengo que reaccionar, que eso es lo que hacen los valientes, ¿no? así es. Algo, así es. yo noto que siempre en esto soy la misma canción. Ay, algo está pasando y voy a tener que parar y empezar a cambiar lo mío para ver qué es lo que Dios Entonces quiere. está bien que Dios, estás en ese punto, estás en ese momento, estás batallando en ese momento, pero si no le entregas el control a Dios, Ay. ah, Mira este versículo que es de la Nueva Traducción Viviente, que a mí me encanta, pero que dice en 2 Corintios 7:10, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Esa es la correcta. esta es la segunda parte. Donde usted vea que está haciendo las cosas que no le agradan a Dios, espero, y hoy deseamos, espero que te unas a mí, que usted sienta Así este es. quebranto, este lamento, ay, pero mira, que Dios le lleve a un quebrantamiento, a un arrepentimiento y el Espíritu Santo le pueda tratar. Pero dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. O sea, hay dos tristezas. Una es la del pecado y la otra es la que usted se ha tomado quizá por un mal momento, por algo que sucedió, por algo que ha pasado y usted entra en esa autoconmiseración. Esa hoy la desechamos. La que vamos a tomar si es ese lamento de irme a mi casa cuando yo sé que he hablado como no debía y que me empiece a trabajar, como decimos, ahí esa vocecita, que el Espíritu Santo empieza a decirme, lo hiciste mal, no hiciste lo correcto y qué buena es la persona del Espíritu Santo. Exacto, para traigamos eso. un poco de luz a la gente. Tan sencillo, porque parece que estamos aquí hablando los dos y decir, bueno, necesito una respuesta, necesito una solución, ¿no? En tanta palabra como ¿Cómo cómo hacer? cogerla. ¿Qué te produce el estado que hoy estás teniendo? Claro. Si estás en un estado mal, ¿qué te produce? Mm. Que es lo que Lupe nos está contando. ¿Qué te produce el estado en el que has decidido convivir y pasar un tiempo? ¿Qué te está produciendo? ¿Te produce una tristeza donde te lleva a orar por arrepentimiento o te produce una tristeza donde cada día te ciega más y más? Mm. Entonces, párense a hacerse esa pregunta. ¿Qué le está produciendo hoy? Y hay síntomas, porque a veces a uno hay que darle hasta los síntomas, pero ya no quiero ir a la iglesia, yo estoy en mi casa, quizá no me he entregado a Dios, con lo cual ya le digo, SOS, es necesario conocer al Creador y al que le puede dar la respuesta, pero ya no tengo ganas ni de comer, ya me siento apagado, ya no tengo ni expectativas de mi vida, es más, ¿qué se va a hacer con mi vida si yo ya no tengo nada que hacer? Y uno dice, ¿me está hablando una persona de 120 años y que aún tendría más esperanza? Hay síntomas que a uno ya... De sueños, ni hablar, o sea, yo, ¿para qué me llamo Dios? Para nada, si yo no valgo para nada. Entonces, cuiden de esos síntomas que empiezan a salir, que uno mismo dice, yo no soy el que era, yo no soy la que era, algo está pasando. Pero sí es verdad que la del pecado la podemos ubicar bien. Cuando es tristeza, cuando es esa angustia que tiene que venir, hay una palabra en la Biblia que dice redarguir. El Espíritu Santo nos corrige, nos vuelve a encaminar y nos mueve para que algo tenga que ser hecho. Exacto. A veces un simple perdón, ¿no? Porque a veces yo he hablado mal contigo y digo, es que y me voy con una angustia que no ha venido nadie a decirme lo que hice, pero es el lamento en mí. Lo único que me tiene que llevar es a decir, Manuel, perdona, quiero arreglar esto y encontrar mi paz otra vez. Fíjense Entonces, y que podíamos pararnos todos a pensar
¿dónde está la luz de Dios? ¿O dónde está Dios? Y cuando hablamos a Dios, hablamos del omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿no? Dios en toda su expresión y su plenitud. Fíjese hasta dónde está Dios, que aún en esa tristeza, Él la puede aprovechar para traer a su vida una puerta de arrepentimiento y salvación. Quiere decirse, Dios en la tristeza tiene el control. Si usted está pasando mal y usted ahora mismo ve más tinieblas que luz, Dios tiene el control. Total. Qué fácil que es decirlo. Bueno, más fácil es doblar las rodillas, reconocer que uno no lo está haciendo bien y saber que Dios, aún la tristeza por el pecado, por hacer las cosas mal, tiene puertas de salvación abiertas aún en campos donde parece ser como que no tiene que ver, ¿no? Como la tristeza es algo que está fuera del dominio de Dios. Ese tipo de pecados está fuera, fuera del dominio de Dios no hay nada. Y hay una puerta de salvación que es la que te vuelve a conectar con el gozo, con la alegría y con lo que Dios quiere. Tiene mucho este tema, menos mal que nosotros seguimos, pero hoy pensaba que de verdad cuando hay una lástima, lo que hay es un orgullo. Sí. Manuel, te iba a llamar Samuel. Y es disfrazado. Claro, es disfrazado, pero yo puedo estar que en mis 13 y que no lo cambie, que yo no lo... pero yo estoy diciendo, ay, pobre de mí, y tiene que venir Dios con esa tristeza tan grande en mi corazón, tiene que provocar ese cambio para que yo muera, ceda y pueda Dios hacer su obra. Y a veces en la iglesia, como no somos malos, somos muy buenos y siempre, ¿verdad? Ya te ha salido hasta la lagrimilla. Somos tan buenos, y somos tan que nosotros orgullo no tenemos. Pero fíjate que a veces somos eso, en la lástima va escondido el orgullo porque yo no voy a cambiar como estoy. Y Dios te dice, quita esa tristeza, es tiempo de levantarse, de gozarse, cambia ese luto por alegría, pon danza en tu vida. Y no, porque mira cómo yo estoy, eso es orgullo. Porque mi ego, yo agarro mi orgullo y yo no lo suelto por nada. La gente tiene un concepto de orgullo. Es la persona altiva, es la persona egocéntrica altiva que es la Coca-Cola del desierto, ¿no? Como dicen, ¿vale? Parece que ese tipo de orgullo, pero fíjate que en autocomiseración hay orgullo. Sí. Increíble. Yo diría y no que es poder uno de los estar primeros. reconociéndolo, ¿no? Sí. O sea, parece como que orgullo siempre es la persona egocéntrica, como he dicho ahora mismo, pero fíjate que en este campo hay orgullo. ¿Verdad? Y si no lo identificamos, estamos mal. Ahí está. Les dejamos eso y pasamos a otro punto. ¿Por qué rechazar la autocomiseración? Porque pretende que vivamos sin fe en el Señor. Hola, pero espera, sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe, madre mía, estamos fritos. Estamos fritos. En una situación complicada. Entonces, si yo estoy viviendo tiempos de acampada en ese lamento, vamos a usar esa frase hoy, si estamos viviendo tiempos donde yo ya entré en eso y esto no lo puedo cambiar, esto no puede ser, porque lo que yo estoy viviendo y padeciendo, su fe está inactiva. Usted está paralizando su fe y sin fe no va a poder ver lo que Dios va a hacer. Eso es evidente. Fíjate que la autocomiseración pretende que vivas sin fe. Pero fíjate que el primer escenario que se te van a plantear es que tú veas tus imposibles y que tú veas tus frustraciones. Ese es el primer campo que te va a llevar a ver. Entonces, si eres capaz de creer ese campo, de ver tus imposibles, tus no puedos, es que yo no nací para esto. Mejor no hubiera nacido. Si empiezas a tener ese escenario y lo crees, entraste bajo dominio de autocomiseración, entraste mordiste la carnada, por decirlo de alguna manera. Recordamos esa historia de los 10 espías que fueron enviados para reconocer la tierra de Canaán, no cualquier tierra, una tierra que fluye leche y miel. Pero claro, fíjense, de 10 personas que han visto maravillas, porque vieron maravillas de racimos de uva gigantes, vieron... Los traían ellos. Exacto, quiero decir que ya no es que lo han visto, que lo han tocado, y a veces hemos tocado el milagro y lo más grande de Dios, pero como yo estoy viviendo en ese, ay, pero mira los gigantes que hay ahí, no sabes cómo son de grandes, al punto que yo soy una langostita, un saltamontes. Hemos hablado muchísimas veces de esto, y aquí en televisión y en radio, pero uno tiene que reconocer, por eso, saber quién eres tú hoy. ¿Eres un Caleb que le cree a Dios o eres uno de esos 10 que dijeron, no, es muy bonito lo que hay delante, es muy bonito lo que me estáis hablando, es muy esperanzador por unos minutos, pero cuando yo me dé la vuelta, esto no se puede hacer?
Esto es imposible, Manuel. Claro, fíjate, si me permiten leer el pasaje, es Sí. increíble lo que dice el pasaje. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, y éramos nosotros a nuestro parecer. Ay, ¿esa es la verdad de Dios? O sea, eran todos el mismo parecer, esa, como dices tú, era la verdad Mira. de Dios. Era el mismo parecer de los 12, de todos. Todos, ¿no? Dice que era un grupo a nuestro parecer. Dice como langostas, y así les parecíamos a ellos. Qué O sea, ya no solo era lo que le parecían a ellos, también ya pensaron por los hijos Que de todos los Anac. demás pensaban así. Es Ey, algo increíble. Estos son detalles si usted lo quiere apuntar y pescar de verdad. Normalmente cuando uno vive en esa autoconmiseración, cree y quiere que todos vean de la misma manera. Cuidado con no contagiarse y cuidado con no contagiar esto. Que usted esté viviendo eso, esa es su historia y la va a tener que luchar y ganar. Pero no crea que todos ni en su hogar ni en su visión van a estar pensando como usted. Para nada, si no estaríamos fritos. Tenemos que entender que lo que nosotros vemos cuando entramos en situaciones de autoconmiseración, estamos viendo nuestros imposibles y estamos viendo nuestras frustraciones. Entonces, lo que no podemos pretender es que todos tengan la misma perspectiva que nosotros. De desastre. Los demás no están viviendo nuestra vida. Claro. Entonces, ¿por qué queremos que los demás vean que nuestra vida como nosotros la vemos? Entonces, hay algo que tenemos que empezar a pararnos. Si usted está viviendo esta situación radical, párese, cambie de perspectiva. Nadie va a ver su vida como la ve usted. ¿Por qué? Porque yo no vivo con Lupe, Lupe no vive, o sea, Lupe nunca va a poder ver las cosas como yo las veo. ¿Por qué? Porque no vivimos juntos. Lupe vive con José, yo vivo con mi esposa y cada ¿Qué uno... pasa? No me digas. Vale. Entonces sí. es imposible, Verdad. Es imposible. Y no, hay que mire, y nadie me entiende. Eso, el nadie me entiende, no nadie puedo. me quiere, es que todo me sale mal, es que todos están contra mí. ¿De dónde vienen esas palabras? ¿Quién se las está susurrando? En este caso, Manuel, estaban caminando viendo lo mismo, agarrando lo mismo. O sea, fíjate que ya no hablamos Más ni de grave, casos diferentes. más grave. Más grave todavía, porque que yo esté diciéndote, Dios tiene un plan, como iglesia, Dios tiene un plan para su familia, para su empresa. Sabes que yo lo he visto porque yo lo estoy, nos han dicho que nos van a dar, nos han dicho que van a permitir estas puertas abiertas. Que tú estés viviendo lo mismo y que me digas, pero no puede ser porque yo sé que luego vienen cosas malas. ¿De dónde salieron esas palabras? ¿Por qué tenemos que estar continuamente echando por tierra los milagros que Dios hace? Cuando en este caso eran milagros, porque tráeme una uva, pero una uvita es así, y que te venga una uva, que entre dos tengan que venir con un racimo, yo al día de hoy no lo puedo entender. He visto calabazas grandes, no sé, calabacines gigantes, pero es que no me puedo imaginar algo tan poderoso cuando encima sé que me han dicho que esa tierra es tierra que fluye leche y miel. Ahora, ¿cómo ver eso, no? Ay, Hay un pasaje sí. aquí, me gustaría compartirlo, es Jeremías 20:11. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Wow. ¿Cómo cambiar mi perspectiva? ¿Cómo darle la vuelta a la tortilla, como digo yo, cuando ya parece que se ha cocido demasiado por el otro lado? Ya ¿no? tiene perdida. ¿Cómo hacerlo? Tienes que cambiar la perspectiva, pero ¿cómo cambiar la perspectiva de fe cuando veo que mi realidad es muy negativa. difícil, Sí. muy negra, pinta mal? ¿Cómo cambiar mi realidad? La perspectiva, ¿cómo cambiarla? Empecemos a buscar estas promesas. Total. Empecemos a buscar Jeremías 20:11, pasajes Sí. en la palabra de Dios que nos hablan de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, y que van a empezar a cambiar. Ese es el milagro de la palabra. Eso es cuando separa intenciones, el alma, y separa todo lo que nosotros somos, y llega el Espíritu, y ahí empieza a trabajar. Entonces la perspectiva solo se cambia si yo me vuelvo a la palabra de Dios, busco este tipo de promesas y que pueda cambiar. Y mira que hay la promesas historia. de estas, mira que hay promesas. Quiere decir que esto no es un libro para llenar algo bonito de historia, es algo que uno tiene que entender, tiene que ser revelado y vivirlo. Y aquí está dando el nombre del poderoso gigante, y solo hay un poderoso y un gigante. Y este es Dios, o sea, ese es el que puede mover lo inmovible. Y no se trata de ver una situación, se trata de que por fe
yo creo, con lo cual no doy lugar a esa lástima. El tiempo vuela, pero le vamos a dar algún puntito más. ¿Por qué rechazar la autocomiseración? Otra, porque fomenta en nosotros el egocentrismo. Fíjate que estamos tocando los puntos que hemos dicho en el comienzo. El egocentrismo para nada es bueno. Una cosa es el equilibrio, la autoestima de uno, el saber quién uno es, la identidad de una o de uno, pero el egocentrismo para nada es bueno. Lo único que hace es matar al ser humano y ser lo más egoísta y ser los más engañados. O sea, que Dios no nos creó para eso. Me encanta ver el pasaje como cuando tenemos la puerta delante y no poder verla. Y me gustaría leerlo, el pasaje que nos dice Juan 20. Si tienen sus Biblias, apunten o ábranlo. Juan 20, del 13 al 16. Dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Triste, ¿verdad? Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, y volviendo a ella le dijo, Raboní, ¿qué quiere decir? Maestro. Jesús le habló, Jesús estaba delante de él y ella dijo que era otro, no lo veía. Nos ciega, ¿no? Ese egocentrismo, esa lástima, esa autoconmiseración. ¿Dónde está Dios? Nos ciega, ¿no? Claro, no lo veo y uno de fuera está diciendo, pero si te di 9 buenas noticias y te estás ganando a la una mala pequeñita. No, pero es que el mundo, y uno dice, no ves, no tienes capacidad de ser agradecido, no tienes capacidad de ver lo bueno. Lo puedes decir con la boca, pero no lo estás creyendo, porque decimos cosas por aprendidas, pero no porque las vivamos. Entonces, en contexto de iglesia, cierto que a veces hablamos, Dios es poderoso, gigante, Él hace bueno, pero cuando me doy la vuelta, ay, porque mira, tú dices, sí, de boca lo has dicho, pero no hay una convicción en el corazón. Consecuencias del egocentrismo, ¿vale? No es los problemas que tiene todo el mundo que te rodea. El problema del egocentrismo es que tú eres ese mundo. Claro. Entonces, la historia ya no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con que tú te has vuelto el mundo, tú te has vuelto el todo, y te has vuelto hasta el punto de no ves más allá. Imagínate cuando nos volvemos así y nos volvemos personas donde nosotros somos el mundo, donde nosotros giramos en nosotros mismos, que nos pase lo que nos esté pasando, lo que le pasó a María, ¿no? Que, ¿dónde está, Señor? Te lo has llevado. Y es que al parecer como eres, y que le demos apariencia a Dios de otras cosas. Es que Dios no me escucha. ¿Cuánta gente he escuchado y sigo escuchando, ¿no? Que se vuelven egocéntricas y puedo ver el fruto, tristemente puedo ver el fruto. Se vuelven egocéntricas y dicen, es que el tema es que no, el tema me ha pasado esta consecuencia, el tema me ha pasado este tema, temas complicados, ¿no? Que pueden llevar en parte cierta razón, pero la verdad es que viven sin Dios hoy en día, porque se volvieron egocéntricos, porque hasta que no se solucionaran conforme su mundo y conforme lo que ellos están viviendo, se vuelven egocéntricos. Imposible. ¿Cuál es el fruto de ese egocentrismo? Viven sin Dios y viven para ellos, por y para ellos solos. Y hay una manipulación aquí que grave es manejar esto de la manipulación, porque ahí es verdad que hasta parece un espíritu de brujería, pero el provocar lástima en otros. O sea, hay gente, y yo no sé si usted, y digo esta palabra creyendo que de verdad hay alguien que la tiene que escuchar, pero hay personas que en un hogar a veces usan, ay, la enfermedad, me duele lo que yo estoy haciendo, tú no sabes lo que yo vivo, para manipular las emociones de familiares, de gente, de lugares. Entonces, cuidado con no caer a tal punto, en ese punto del egocentrismo, de ser yo el centro, en el que yo no esté ejerciendo una manipulación de las emociones de los demás, porque estaré haciendo un engaño. Y de verdad que ahí se mueven cosas serias. Lo que dijimos, esto puede ser una enfermedad del alma, pero si yo no pongo control a eso y corto y dejo que el Espíritu Santo trate mi vida, yo voy a llegar hasta un espíritu de brujería. Y esto es muy grave. Que su familia esté jugando a su son, a su canción, por causa de que usted es el centro del mundo, cuando el centro del mundo es Jesucristo. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto. No son palabras que se dicen, no son
temarios bonitos para compartir, son vivencias que uno tiene y que tiene que empezar a limpiar y a sacar desde raíz. Y le digo, el beneficio de esto es que cuando uno es libre de esto, ¡ay, cómo respira! Uno respira, descansa y uno puede ver a Dios. Ya no es María Magdalena, sino ya estoy viendo lo que Dios está haciendo. Así que vamos a dar el último punto, así como muy rapidito para terminar. Porque hay que rechazar, fíjense que les hemos dado en este día, porque no nos deja comprender lo agradable y perfecta que es la voluntad de Dios. Y la Biblia habla, tú hablabas el domingo de esto, pero la Biblia habla de una voluntad perfecta, agradable, cosa que el mundo no tiene, Dios nos lo da. Pero la autoconmiseración no nos permite acceder a esto. Entonces, ¿cómo no lo vamos a quitar de en medio? Nos está haciendo daño. Y tenemos que conocer, Manuel, que si Dios nos ama, Dios nos va a tratar, nos va a hacer crecer, porque somos hijos, no somos bastardos, somos hijos. Pero cada vez que Dios nos trate es para conocer más su perfecta voluntad, que de verdad es agradable. Cuando jugamos a dos campos, hay algo que siempre va a producir sed en el hombre, y es cuando jugamos a dos campos y nos movemos en la autoconmiseración y nos movemos en estos ámbitos y en estas actitudes. Y es que siempre vamos a querer ver algo más de Dios, pero es que nunca nos va a dejar ver, como dice, la agradable, perfecta voluntad de Dios, ni nunca nos la va a dejar comprender. Hay algo que cuando no vemos y no comprendemos es por causa de esto. Entonces, jugar con estos dos campos y esperar a que Dios haga algo es verdaderamente es caminar sobre un campo de granadas. O sea, y con seguridad de pisarlas. Sí. Entonces, uno siempre va a estar esperando ver cómo la mano de Dios, pero uno siempre va a estar esperando ver la mano de Dios, entendiéndola. Uno va a esperar ver la mano de Dios viendo. Hay cosas que no necesitamos ver, hay cosas que no necesitamos entender. Me encanta Alejandro Abraham, me quedé el maestro Alejandro Abraham cuando decía, cuando ustedes no entiendan algo, soberanía de Dios. Qué bueno. Y eso se me quedó. Cuando encuentren algo, no encuentren respuesta, soberanía de Dios. No hemos sido llamados a comprender y a entender a Dios, hemos sido llamados a obediencia. Y cuando nos movemos a obediencia podemos entender a Dios, ¿no? Absoluto. Creo que hay mucho en este día, pero algo que tenemos que saber es que la mente de cada uno de nosotros tiene que ser renovada. Cuando la mente es renovada es cuando uno le llega un pensamiento de la palabra de Dios, no de televisión, y uno dice, wow, esta palabra es impresionante, ahí la tengo que tomar y le tengo que pedir a Dios vivirla, que se haga carne en mi carne. No paso a otro nivel hasta que esto no lo pueda vivir yo. Porque Dios, a través de pruebas, de situaciones, de conflictos, de cosas buenas, lo que está haciendo es llevarnos a una perfección, a una madurez. También a ser gente con la que Él se pueda valer para cambiar el mundo. Y lo siento, pero es que Dios lo hizo así, siempre lo digo. Dios se vale por sí solo para hacer maravillas, pero Él dijo, voy a usar al hombre. Ahora a ese hombre lo tengo que madurar. Le tengo que dar el corazón de Cristo, le tengo que dar la mente de Cristo, le tengo que perfeccionar para que entienda. Si nos hemos metido en uno de estos hoyos, diría yo, como es la autoconmiseración, ya es tiempo de decir, no, mis pies ya no pisan más aquí, ya es tiempo de salir. Dice que una de las preguntas de autoconmiseración es, ¿por qué a mí? Sí, ¿por qué siempre a mí? Me pasa a mí. Hay pasajes en Santiago 1, el 2 y el 4, anótenlo ustedes, Primera de Pedro 1, del 6 al 7, donde nos habla que la prueba nos perfecciona, la prueba nos produce fe. ¿Por qué a mí? Porque necesitas que esa prueba te dé fe. ¿Por qué a mí? Porque necesitas que esa prueba te dice que hierro con hierro es como se agudiza, ¿no? Entonces, la prueba es necesaria en nuestra vida. ¿Por qué a mí si amo a Dios? Por eso mismo. Para lo bueno sí nos gustaría, ¿por qué a mí? ¿O por qué no a mí, Señor? Pero cuando viene Dios a perfeccionar, nosotros decimos, esto es la guerra. No, la guerra es si usted está metido en campo del diablo. Si usted está en campo de Dios, está siendo trabajado para ser perfeccionado. Y créanme que todo lo que esté sucediendo ahí es solamente con un proyecto hacia adelante. Dios sabe muy bien, y les volvemos a decir lo que comenzamos a decir, que es que usted está caminando, como nos decía la profeta, usted está caminando por donde ya Dios, donde Jesús caminó. Y de seguro donde el Espíritu Santo le preparó el terreno. Que mejor que empezar a quitarse, y así a primero de año, quitarse todo
lo que quizá por muchos años o por toda la vida nos ha estado reteniendo en esa esclavitud, en esa forma de vida tan pobre, y empezamos a levantar el rostro, a reconocer quién es Dios, el omnipotente, el guerrero, el fuerte, y empezar a decir, es que yo tengo mucho que conquistar aún, tengo mucho que alcanzar, y yo no quiero lástima. Yo en mi casa lo último que desearía, y miren que se me ha roto el secador del pelo, es lástima. Yo creo que tenemos que ya marcar territorio los cristianos, diciendo, donde hay un hijo de Dios y algo hay, es alegría. Me gustaría traer una reflexión, ¿no? Ya que estamos en los últimos minutos y estamos casi cerrando. Y es cuando vengan unas pruebas, ¿por qué nos pueden venir esas pruebas? Mire, no estamos exentos. Ahora, sí, el éxito de esas pruebas va a depender de usted, va a depender de su actitud y va a depender de usted. Las pruebas están y estarán. La mayor prueba que vino a esta tierra fue una cruz. Y confrontarla, aceptarla y no autocompadecerse. Vemos que hasta el mismo Jesús, nuestro Señor, tuvo un momento de autocomiseración. Señor, si puede pasar de mí esa copa. Pero como nos ha dicho Lupe, el pecado no está, ese momento, no, ¿qué pasó? Jesús no era para autocompadecerse, no le dio lugar al pecado y lo soltó y dijo, se haga tu voluntad. Entonces va a depender de ti. El mayor momento de la historia trajo salvación, vida en abundancia, y el momento de pruebas que puedas estar pasando va a depender de ti. Las pruebas estarán hoy, estarán mañana, seguirán estando, como he dicho antes, y me gustaría que alguien, creo que alguien lo guardará en su corazón, caminamos hacia el Apocalipsis, no hacia el Génesis, no caminamos hacia lo bonito, caminamos hacia un mundo difícil, donde las cosas se ponen, pero tenemos favor de Dios. Por supuesto. Y no depende de que tengamos una actitud correcta y no autocomiserativa. Vamos a terminar, Manuel, y le vamos a pedir ayuda a Dios, pero lo que quiero que entienda y que recuerde, que no tiene que ver con, Señor, hazlo tú. Dios no lo va a hacer, Él ya ha hecho lo que tenía que hacer. Él ha puesto a su derecha toda bendición, todo avance, toda libertad. Él ha puesto delante de usted todo lo bueno, agradable y perfecto para que usted camine. Pero la decisión está en su voluntad y la voluntad la manejo yo, para bien o para mal. Así que vamos a orar para pedir ayuda a Dios en el sentido de que, Señor, quiero cambiar. Así que dime la manera, ponme ese ánimo, pero yo decido cambiar. ¿Les parece que oremos? Señor, gracias de verdad por esta palabra de hoy. Gracias porque nos hemos determinado a conquistar esos gigantes que están dentro de cada uno de nosotros, en unos más, menos, en mayor medida, en menor medida, pero que hemos decidido de verdad confrontarlos y sacarlos de raíz. Y hoy, Señor, esta herida del alma, esta enfermedad que a veces tenemos de la autocomiseración, de la lástima a nosotros mismos, Señor, para nada está dentro de tus planes. Hoy queremos rogarte por cada persona que escucha, que quizá ya hizo camping, Señor, ya habita, ya ha hecho casa en este lugar. Señor, que hoy pueda determinar en voluntad, con la ayuda de Dios, salir de este lugar. Tomar decisiones, tomar medidas para que esto no vuelva a ser un enemigo del alma, sino que solo sea un semáforo para cambios, para ganar, para victorias. Señor, en este día nos unimos con cualquier persona que está pasando por esta enfermedad del alma. Señor, y que tú puedas tener, como siempre, misericordia, pero que tú puedas llevar a una confrontación tan fuerte que esa persona tenga que salir de este lugar, que esa persona pueda alcanzar la victoria y ver que tú eres el Dios poderoso y gigante. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y desde aquí nos vamos a despedir, pero de verdad batallen lo que es suyo. El enemigo sabe batallar muy bien, aun los que quieren hacer mal y han decidido por caminos de maldad. Ellos se levantan desde la mañana y aún en la cama están pensando cómo hacer mal. Creo que es tiempo de que nosotros tomemos nuestro lugar de victoria, identidad de hijos, identidad de novia y guerreros, porque lo somos, porque estamos luchando lo que le pertenece a Dios. Conquiste su vida, conquiste su hogar, sea parte de la conquista de su iglesia y se va a dar cuenta que de lo demás se encarga Dios. Dios es bueno. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lupe. Y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Un saludo a todos. Chao, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Conéctate con nosotros en Twitter @Río de Vida Europa, en Facebook /Río de Vida Corporación y mira todos nuestros programas en YouTube.